Ya va, déjame ver qué pasó. Pues resulta que en la clase anterior nosotros estábamos viendo varios métodos de cálculo de volumen. ¿Ok? Entonces habíamos visto que existían varios métodos que los voy a describir. Estaba el primer método, que era el método de disco. Estaba el segundo método, que era el método de arandela. Y estaba el tercer método, que era el método de capas, que en algunos libros también lo llaman método de cilindro, o también lo llaman método de cascarón. Resulta que de estas tres partes, de esto y de esto, nosotros ya hicimos suficientes ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer más ejercicios de esto para que quedemos claros de cómo nosotros tenemos que trabajar esa estructura. ¿Ok? Para eso nosotros vamos a tomar un ejercicio y lo vamos a hacer por el último método, considerando diferentes cambios que se le pueda dar a la función, es decir, diferentes giros de acuerdo a diferentes rectas o diferentes ejes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a la raíz de x. Vamos a hacerlo con una función simple para que ustedes vean. Y yo les digo a ustedes de que la función esta que tengo yo acá está definida en un intervalo donde el x va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Quiere decir que mi a de límite inferior va a ser 0 y que b, mi límite superior, va a ser 1. Vamos a cambiar esto por un valor más grande para que la gráfica me quede lo más grande posible. Vamos a colocar aquí que esto sea 4 y que b sea aquí 4. Es una cuestión para poder, como quien dice, graficar de mayor manera. Si yo voy a hacer una tabla de valores de esto, recuerden que yo puedo construir un x, la imagen f de x, y los puntos de coordenadas x y y para poder hacer la gráfica de esa función. El primer valor que yo tomo es 0. Si yo sustituyo indudablemente aquí la raíz de 0, eso me da 0. Quiere decir que la imagen me da 0. De esto yo formo un par ordenado donde x vale 0, que es este valor, e y vale 0, que es este valor. Si yo considero otro valor, por ejemplo, la raíz de 1, eso me da como resultado 1. Quiere decir que si yo tomo 1 acá, evalúo 1 acá, yo obtengo el valor ordenado 1,1. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es paso por paso los puntos que yo voy a graficar. Luego los llevamos a GeoGebra. Yo voy a tomar otro punto aquí para poder graficar. Vamos a suponer que yo considero ahora aquí el 2. Quiere decir que aquí es raíz de 2. Quiere decir que es 2 en x y raíz de 2 en y. Y por último, vamos a tomar uno más grande, el extremo, 4. Quiere decir que aquí esto es raíz de 4, pero la raíz de 4 ustedes saben que es 2, entonces me queda que es 4,2. Ya con todos estos valores yo puedo de una u otra manera hacer la gráfica de la función. Indudablemente voy a hacer la gráfica de este lado. Voy a trazar aquí el eje Y y voy a trazar aquí el eje X. Los voy a identificar y voy a decir, este es mi eje Y y este es mi eje X. Ya va. Y este es mi eje X. Voy a establecer los valores que están descritos. ¿Ok? Voy a ir de 2 en 2. Entonces aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, aquí va 4, aquí va 5. Aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3, aquí va 4. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Entonces vamos a colocar los puntos. El punto 0, 0 va a estar aquí, que es esta coordenada. El punto 1, 1 es la intersección de este con este. Va a estar aquí. Es esta coordenada. El punto 2 raíz de 2. 2 es aquí.
Pero raíz de 2 es 1 punto y algo, ¿no? La raíz de 2 es 1.4 y algo más. Es decir, que si aquí es 1, más o menos sería un poquitico más abajo del 1.5. Es decir, vamos a ponerlo por aquí. Y este sería este. Y para 4 me da 2, que sería 1, 2, 3, 4, sería 2 aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a hacer el trazo de la gráfica de la función en la que yo voy trazando en azul llega hasta aquí. Hasta ahí llega la función. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya la función no tiene más gráfica. Es decir, que la gráfica con la cual nosotros estamos trabajando es para esta curva que yo tengo acá, que es la curva y igual a la raíz de x, o si ustedes prefieren f de x. Ya teniendo esto claro, entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a dar 4 casos acá. Primero, voy a aplicar el método de capas o el método de cilindro, es decir, el último método que nosotros describimos acá, este que está acá, para ver cómo se hace esto. Entonces, en primer lugar, voy a establecer por aquí que voy a rotar en torno al eje X. B, que voy a rotar en torno al eje Y. C, que voy a rotar en torno a la recta X igual a 4 y D, que voy a rotar en torno a la recta X igual a 6. Por supuesto que se pueden establecer muchos más ejemplos de rotación, pero con esto lo voy a hacer para que queden claros de cómo se especifica esto. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar un minuto la parte de la rotación que nosotros teníamos para esta estructura. Es decir, cómo es que se rotaba y cómo era la fórmula que se utilizaba cuando la rotación era por el método de cilindro, el método de cascarón, en todo caso, ¿ok? Entonces recordemos que en este caso nosotros teníamos que el volumen se iba a calcular con una fórmula que era la integral entre A y B, que son los límites de integración, los intervalos donde está la función moviéndose, y era 2 por pi por x. Y el x lo voy a escribir en rojo. Y después aquí voy a escribir f de x diferencial de x. Por supuesto, x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Recuerden, esto que está acá es como la fórmula que nosotros utilizamos para determinar ese volumen. Ahora, si nosotros lo vemos en perspectiva, cuando yo les estaba indicando esto para recordar un poco, era que yo, por ejemplo, yo tenía un sistema referencial aquí. Y que en ese sistema referencial de XY que yo tenía acá, que yo lo identificaba, este era el eje Y y este era el eje X, yo tenía acá un cilindro. Voy a hacer un cilindro a mano más o menos a ver cómo me queda. Aquí voy a establecer 3, aquí voy a establecer 3, aquí 3, aquí 3. Y el cilindro lo voy a mover más o menos. Vamos a ver cómo nos queda, porque recuerden que no es fácil de ver esta parte que está aquí. Yo voy a construir aquí un cilindro. Y voy a bajar hacia acá. Y vamos a bajar hacia acá. Y aquí continuamos haciendo la gráfica. Por supuesto que la parte de atrás, indudablemente que no se ve,
Pero pongan atención a algo. Resulta que el cilindro por dentro tiene, es decir, esto tiene un espesor, porque es un cilindro hueco. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer, vamos a establecer un punto aquí y un punto aquí para poder establecer el grosor, perdón, para poder establecer el grosor de ese cilindro. Y lo vamos a hacer aquí. ¿Y aquí hacemos esto? Oh, no me está saliendo muy bien. Pero bueno, la idea es que nosotros consideremos. Ok, ahí está el cilindro hueco. La misma distancia la voy a tomar aquí, pero indudablemente que en la parte de abajo no se ve el hueco del cilindro, así que lo vamos a hacer punteadito. Y esta parte de aquí la vamos a hacer punteada. Quiere decir que yo puedo hacer la proyección de esto acá, también es punteado, para que me dé la perspectiva de que lo que yo tengo acá es un cilindro que está hueco. Ahora, yo voy a establecer ciertos parámetros acá. Ya saben que el valor que hay desde aquí hasta aquí, este valor que hay desde aquí hasta aquí es la función. Esto vale la función. Pero si yo tomo un punto acá, la distancia que hay del eje de rotación acá, yo lo voy a llamar X. ¿Ok? Entonces fíjense, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es X. Al punto medio, acá, entre el medio del radio menor y el radio mayor. Y esta es la función. Yo les había dicho a ustedes que si yo a este cilindro yo le daba un corte aquí y yo lo podía extender a lo que yo extendía este cilindro, el cilindro más o menos me quedaba de esta forma. Quiere decir que si yo este cilindro lo enrollo en su cuerpo, me da esto que está acá, porque le estoy haciendo un corte y lo estoy aplanando. Indudablemente de que esto tiene aquí una especie de grosor acá, que es un poco exagerado, pero no importa. Este grosor que yo estoy haciendo acá es el que me está indicando lo que vale desde aquí hasta aquí. Ahora, todo el mundo sabe que si yo tengo una circunferencia, yo la corto y la extiendo, la medida que hay desde aquí hasta aquí, eso vale 2pi por el radio, pero el radio dijimos que es X. Y la altura de la función es esta misma altura, que es la función f de X. Y el grosor de esto que está acá, como yo lo estoy proyectando aquí, esto es delta X. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de todo esto, observen. 2pi por X está aquí, multiplicado por la altura. Eso me da el área esta. Y si lo multiplico por lo ancho, que es el diferencial de X, me da el volumen. Ya teniendo eso claro, que es la explicación de esto, entonces yo tengo este ejercicio que está acá. Y resulta que me dice, rótelo en torno al eje X. Si yo lo roto en torno al eje X, voy a tomar otro por acá. Y digo, bueno, yo voy a rotar aquí en torno al eje X. Entonces yo vuelvo a hacer la figura. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tomar aquí mi eje Y, mi eje X. Dijimos que lo estábamos haciendo de cuánto en cuánto. Déjenme ver. De 2 en 2. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande, de 3 en 3. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Este es 1, 1, 2, este es 2, 1, 2 y este es 3. Entonces habíamos dicho que para 0 me daba 0, que era este. Para 1 me daba 1, que era este.
y para 4 me daba 2, que era este. No voy a hacer más puntos. Entonces yo trazaba la figura esta de la función. La había graficado, si no me equivoco, en azul. Bueno, me pasé un poquito, es hasta aquí. Pero no importa. Esto lo podemos arreglar fácilmente. Lo que hacemos es que aquí sería 4 y 2 aquí. Hacemos la figura y llegamos hasta aquí. Entonces aquí viene la parte importante. Resulta que yo voy a rotar aquí en torno al eje X. Entonces observen qué es lo que voy a hacer yo acá. Ya sabemos que la gráfica de la función no pasa para acá. Entonces, la forma para utilizar el método de cilindro es generar un cilindro. ¿Cómo voy a generar yo ese cilindro? Lo voy a hacer en color verde. Resulta que si yo voy a hacer ese cilindro en color verde, el cilindro va a estar aquí, fíjense. El corte va a estar aquí. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y lo puedo colocar más abajo? Claro. La idea es que cuando usted rote esto hacia abajo, esta sección que esté aquí me esté generando a mí un cilindro. Ahora, sobre esto nosotros tenemos que colocar ciertos datos. Recuerden que esto es como en suma de Riemann cortando en muchos rectángulos. Lo que pasa es que estoy considerando solo uno. Entonces yo vengo y les pregunto acá. Desde aquí hasta aquí, como estoy haciendo una proyección horizontal, este es el diferencial de I. Pero resulta que la altura que hay desde aquí hasta aquí, esa altura es I. Ahora, toda esta curva que está acá, como lo estoy haciendo en I, yo tengo que despejar X en función de I. Quiere decir que X es igual a I al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que la función original era f de X igual a la raíz de X. Y es igual a la raíz de X. Si yo despejo X, X es igual a I al cuadrado, que es el que yo tengo acá. Esta es la función en azul. Ya teniendo todo esto claro, lo único que tengo que plantear ahora es la integral. Recuerden, esto va a ser como el radio de rotación. Entonces uno dice, bueno, el volumen va a estar expresado por la integral. Entonces yo veo, como voy a trabajar en el diferencial de I, si esto es 1 y esto es 2, hasta aquí llega el valor y comienza desde 0. Entonces va desde 0 hasta 2. De 2pi, fíjense que la fórmula dice 2pi por X, y X es el radio de rotación. Pero aquí nuestro radio de rotación, el que vamos a utilizar nosotros aquí, es I, este que está aquí. Por I, multiplicado por la función. Pero aquí dice la función en X, pero como estamos haciendo horizontal, entonces aquí la función tendríamos que despejarla y es I al cuadrado. Es decir, este que está acá. Todo esto es diferencial de I. Quiere decir que esto me queda 2 por pi integral entre 0 y 2. Aquí me queda I al cubo diferencial de I. Indudablemente que aquí el volumen me va a dar 2 por pi, y al integrar esto me queda que eso es I elevado, ya va, déjeme arreglar esto, I elevado a la 4, todo esto dividido por 4. Y todo esto evaluado entre 0 y 2. Yo puedo simplificar este 2 con este 4, me queda 2, y finalmente me queda aquí que esto es pi partido en 2 del 2 que tengo acá, de I elevado a la 4
Este valor de i elevado a la 4 lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Esto me da pi sobre 2 y aquí me queda 2 elevado a la 4 y 0 elevado a la 4. Si ustedes quieren este 0 no lo coloquen. Quiere decir que finalmente aquí el volumen va a ser igual. 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces me queda que es 16 sobre 2 pi. Y al cancelar, finalmente me queda que el volumen es 8 pi unidades cúbicas de volumen. Y esta es la respuesta. Por supuesto que eso en GeoGebra tiene una gráfica alusiva del C sólido en revolución. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo hubiese utilizado el método de disco? Por ejemplo, si se usa el método de disco, entonces la cosa sería distinta. ¿Por qué? Porque yo tendría aquí el eje Y, aquí el eje X. Yo tengo una gráfica, no la voy a hacer toda completa con puntos y todo, que sería esta, ¿cierto? Y resulta que él llega hasta aquí. Perdón, que él llega hasta aquí. Recuerden que esto es 4, que este es el eje X, que este es el eje Y. Pero si yo voy a rotar ahora en torno al eje X y le voy a aplicar el método de disco, entonces en esta parte el disco que se genera está aquí, que sería este rectangulito que tengo acá. Ahora, recuerden que en el método de disco yo tengo que el volumen va a ser igual a la integral entre A y B de pi por radio al cuadrado diferencial de x. Pi por radio al cuadrado me está dando el área. Y cuando yo lo multiplico por esto que está acá, indudablemente que me da el volumen del sólido que estoy calculando. Entonces alguno de ustedes dirá, ah, profesor, ¿y cómo quedaría ese resultado? ¿Tiene algo que ver con el otro? Por supuesto. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver de qué manera yo lo puedo encontrar. Entonces aquí me queda, lo voy a hacer por aquí en la parte bajita. El volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 4. 0 que está aquí, 4 que está aquí. De pi por el radio. Pero resulta que si yo roto esto, cuando yo roto esto, jóvenes, yo estoy obteniendo un disco. Este disco que está aquí. Y este disco tiene un centro. Y desde aquí hasta aquí es el radio. Y ese radio es la distancia que es desde aquí hasta aquí. Pero esa distancia me la da a mí la función f de x. Pero la función f de x nosotros sabemos que vale la raíz cuadrada de x todo elevado a la 2. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Así que eso me da pi integral entre 0 y 4. Al cancelar me queda x y todo esto diferencial de x. Si yo evalúo, esto me queda que es pi, x al cuadrado sobre 2. Y si nosotros sacamos las cuentas, porque esto lo tengo que evaluar entre 0 y 4, esto es pi que va a multiplicar esto partido en 2. 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Si ustedes ven, eso me da pi partido en 2, 4 al cuadrado es 16, 16 entre 2 es 8 y me queda 8 pi de unidades cúbicas de volumen. Si ustedes ven este resultado, es el mismo resultado que yo obtuve acá. Lo que pasa es que aquí se hizo con el método de cilindro y este se hace con el método de disco. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿yo puedo hacer eso en el examen? Claro, pero hay veces que el método de disco no funciona en cilindro y el método de cilindro no funciona en disco. Entonces uno tiene que escoger por dónde debe trabajar.
Ok. Ya visto eso, ahora vamos a hacer otra rotación. Resulta que ya hicimos la rotación sobre el eje X. Fíjense que el problema dice rotar con respecto a los ejes. Entonces ya hicimos este. Ahora vamos a rotar en torno al eje Y. Entonces yo voy a continuar por acá. Rotación en torno al eje Y. Bueno, no me queda más espacio. Vamos a pasar a otra hoja, no hay de otra. Ok, disculpen, debí haber escrito aquí, pero bueno, no hay de otra. Entonces la situación es la siguiente. Volvemos a hacer la figura. Recuerden, hay que hacer la figura. La voy a hacer por aquí, un poquito más al centro. Este que está acá es mi eje Y. Y este que está acá lo voy a hacer mi eje X. Entonces resulta de que la gráfica de la función, si ustedes ven, sabemos que llega hasta 4. Entonces era 1, 1, 2, 3 y 4. Voy a escribir el simétrico para acá. 1, 2, 3 y 4. Llega hasta aquí. Y aquí tengo 1 y 2. Resulta que la figura que nosotros estamos trabajando es una figura que va desde aquí hasta aquí. Es decir, que llega hasta aquí. Pero ahora yo voy a rotar en torno a este eje. Si yo roto en torno a este eje, al rotar esto, al ponerse en esta posición, esto que está acá me da 4 y 2. Es decir, la gráfica aquí se coloca como si fuera un espejo. Bueno, no me está quedando como un espejo. Déjenme ver cómo lo hago. ¿Ok? Me queda así. Y aquí, en la parte de acá, vamos a bajar. Entonces nosotros tenemos que aplicar aquí el método de cilindro. Si aquí el método de disco no funciona, aquí funciona o el método de arandela o el método de cilindro. Pero vamos a trabajar con el método de cilindro. Entonces ustedes dicen, ajá, profesor, ¿qué hacemos? Lo primero que tienen que hacer ustedes sobre la figura original es trazar un pequeño rectángulo. Cuando ya tenemos nosotros nuestro pequeño rectángulo ya definido, que es este que está acá, yo establezco el eje de rotación. Y resulta que el eje de rotación, miren, aquí es el centro, ¿no? El eje de rotación está aquí, paralelo al eje X. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Quiere decir que desde aquí hasta aquí hay un valor de X. ¿Cuánto es? No lo sé. 5, perdón, 1, 2, 3, pero no está. Está entre 0, donde X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. Aquí es 4 y aquí es 0. Ahora, la altura de todo esto que está acá me lo va a dar la función, porque si yo estoy aquí, la altura me da aquí. Si yo estoy aquí, la altura me da aquí. Entonces, la altura de esta función es propiamente la función y igual a la raíz de x. Entonces, ya tengo el radio de rotación y ya tengo este valor. Entonces, ustedes dicen, bueno, el volumen va a ser igual, según la fórmula que nosotros vimos, a la integral entre 0 y 4 ahora, porque lo voy a hacer en el eje x, de 2 por pi por el eje de rotación, que es x, multiplicado por la función, y la función es la raíz de x. Todo esto diferencial de x. Eso me da 2 por pi, la integral entre 0 y 4, ¿cierto? Entonces me queda aquí que esto es x y esto es x a la 1/2. Y si yo tengo 1 y le sumo 1/2, eso me da 3/2. Es decir, que tengo x elevado a la 3/2 diferencial de x. Esto me da entonces 2 por pi, y al integrar este, me queda que eso es x elevado a la 3/2 más 1, todo dividido entre 3/2 más 1, y lo tengo que evaluar entre 0 y 4. Esto me da 2 por pi,
3 medios más 1 acá. Vamos a escribirlo todo completo. Aquí esto me queda elevado a las 5 medios. Y aquí me queda partido a las 5 medios, ¿cierto? Y todo esto entre 0 y 4. Así que finalmente esto me da 2 por pi. 5 medios, hacemos extremos y medios y me queda 2 sobre 5. Y el x a las 5 medios que yo tengo acá me queda entre 0 y 4. Entre 0 no lo voy a evaluar. Entonces me queda que esto es 4pi dividido por 5 por 4 elevado a las 5 sobre 2. Pero 4 elevado a las 5 sobre 2, 2 a las 2 puede salir fuera y me queda 2 elevado a las 5. ¿Cierto? Como me queda 2 elevado a las 5, eso es 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. Es decir que finalmente el volumen va a ser igual, a 4 por pi sobre 5 por 32. Y eso lo podemos describir finalmente como 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, todo dividido por 5, pi unidades cúbicas de volumen. Y aquí tengo el resultado. Para ustedes, realizar el mismo ejemplo, pero por el método de Arandela. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuánto me debe dar? Lo mismo. Si no les da lo mismo, tienen un pequeño pelón por allí. ¿Ok? Ok, entonces ya hicimos acá, si nosotros vemos, el eje X, el eje Y. Ahora lo vamos a hacer en todo caso aquí con la recta X igual a 4. Rotación en la recta X igual a 4. Entonces nosotros decimos, antes de esto, vamos a tomar otra hoja. Ok, aquí. Rotación. Discúlpenme, se me aquí. Rotación. Entorno. Perdón, al eje no. A la recta X igual a 4. Y la voy a enmarcar por acá. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿cómo sería este ejemplo si nosotros lo fuésemos a aplicar en GeoGebra? Vamos a adelantar de una vez y después continuamos con el otro para que tengamos más claridad. Voy a compartir con ustedes, como siempre, una hoja en GeoGebra. Y el procedimiento o protocolo siempre es el mismo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer en esta parte? Graficar la función. Entonces me voy a entrada, utilizo el condicional si, se despliegan las opciones, ustedes escogen condición entonces. En la condición van a establecer de acuerdo al eje que se está moviendo. Como escogí el último, el X se está moviendo entre 0 y 4. Entonces ustedes dicen 0 menor o igual que X menor o igual que 4. Lo pueden visualizar aquí. Cuando salto al cintillo donde dice entonces, yo tengo que escribir la función y la función es la raíz de X. Por supuesto que esta parte no me interesa, entonces yo quito todo esto que está aquí y dejamos propiamente la función. Y miren, aquí tengo yo ya la función. La voy a engrosar un poco y le voy a decir que el estilo sea de trazo 10. Aquí está la función, mírenla. Esa función es la función que yo tengo acá, que es esta que está aquí. La raíz de X entre 0 y 4.
Ahora, resulta que yo tengo que rotar en torno a esto. Y yo les había dicho, señores, se ve una figura aquí de este lado. Para poder hacer esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí, perdón, aquí. Y donde dice simetría, le voy a colocar simetría axial. Y voy a coger la función y le digo clic. No me funcionó. Vamos a ver cómo es que era. Ya va. Tú mueve. Vamos a quitar esto. Esto me está estorbando aquí. Lo voy a quitar. Si no, lo volvemos a construir aquí. Eso no hay ningún problema. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. Si yo coloco traslación, no me está saliendo. Ya. Lo que pasa es que estoy viendo a ver de qué manera lo construyo aquí. No me está funcionando lo que quiero hacer. Vamos a ver. Sí, rotación, vamos a ver si con simetría, traslación. Vamos a trasladar este aquí. No, estoy haciendo algo que no debo hacer. Bueno, no importa, vamos a hacer la construcción para que vean. Recuerden que cuando yo tengo esto ya, después vemos la construcción del simétrico acá, porque no recuerdo bien. Uno se va a entrada y dice, bueno, antes de entrada, tengo que establecer el eje de rotación. Y el eje de rotación va a ser el eje Y. Pero el eje Y es cuando X vale 0. Entonces digo acá en la entrada, X es igual a 0. Para que se pueda visualizar esto, le voy a cambiar el color y le voy a poner que el color sea azul. Entonces aquí se puede ver que este va a ser mi eje de rotación, el que es azul. Indudablemente que yo lo puedo, en propiedades, pues le puedo cambiar el estilo y llevarlo a 10 para que se vea un poco mejor en concordancia con lo que yo tengo acá. Ok, entonces ahora yo voy a meter aquí un deslizador. El deslizador me va a permitir a mí de una u otra manera rotar a la figura. Le voy a colocar ángulo y le voy a decir en animación que se repita de manera creciente. Y le digo, ok. Ahora, yo me voy a esta que está aquí, me voy a los 3 puntos y le digo que me dé una vista gráfica de esto en 3 dimensiones. Cuando me da la vista gráfica, recuerden que el protocolo es el mismo, me voy aquí, ¿ok? Y le digo que me dé vista frontal. Y la vista frontal toco al eje Z, un clic. Y resulta que lo que yo tengo acá, si ustedes ven, es lo mismo que yo tengo acá. Pero aquí está en 3 dimensiones y aumentado. Cuando estoy aquí, entonces yo me voy a simetría especular, esta que está acá, ¿cierto? Y me voy y le digo, yo quiero que me rote axialmente la figura. Que me rote a esta curva en torno a esta recta que tengo acá. Aquí, donde está ángulo, lo quito y escribo el ángulo que desde un principio tenía, que era el ángulo alfa. Y le digo, ok. Ahora, si ustedes ven, yo puedo mover esto y miren la figura cómo se está moviendo. Mírenla. Está rotando en torno al eje Y. Para que se pueda ver el rastro de la figura, yo me pongo en la figura que está rotada, le doy con el botón derecho y le digo que me muestre el rastro. Y luego le doy play acá. Y si nosotros le damos play, aquí se puede visualizar claramente cómo se está generando la figura. La puedo rotar aquí
para que ustedes vean. Miren, aquí está la rotación de la figura. Y este es el sólido que se está formando en torno al eje Y. Voy a volver a hacer aquí vista gráfica en 3D, perdón, vista frontal, y me voy a ubicar aquí. Y fíjense, esta es la figura que se ve. Entonces, volviendo al negocio acá, ya teniendo claro esto, vamos a continuar con el ejemplo. Ok, dijimos que ahora iba en torno al eje Y, perdón, a la recta X igual a 4. Para eso nosotros volvemos a hacer un sistema de 2 dimensiones. Este es el eje, este es el eje Y. Trazamos el eje X. Ubicamos los valores específicos. Sabemos que cada 3, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí en 4, yo voy a trazar una recta. Esa recta que está aquí es la recta X igual a 4. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, si nosotros vemos, yo tengo aquí que este es 0, este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. Pero para 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me da 2. Es decir, que la figura que nosotros tenemos originalmente es esta que está aquí. Y esa ahora la vamos a rotar en torno a este eje. Quiere decir que cuando nosotros rotamos en torno a este eje, yo tengo que extender esto aquí. Y decir, bueno, yo voy a graficar para acá lo mismo para ver qué figura se me está formando. Aquí es 5, aquí es 6, aquí es 7 y aquí es 8. Entonces yo puedo trazar aquí una paralela auxiliar al eje Y, que sería aquí. Y decir entonces que la parte de la figura que ahora para nosotros se va a formar de este lado va a ser esta. Uy, qué fea. No se crean, no es muy fácil hacer esto así. Vamos a ver. Iba bien, pero aquí. Entonces fíjense que cuando yo roto se está formando esta figura. Si nosotros lo fuésemos a ver como un sólido, el sólido se vería así. Y la parte de atrás se vería así. Un sólido compacto. Fíjense que aquí puedo aplicar yo el método de disco, pero vamos a aplicar es el método de cilindro. Entonces, para el método de cilindro, nosotros escogemos aquí un rectángulo. Entonces voy a hacerlo aquí. Voy aquí, vamos a hacerlo compacto. Hago esto, lo voy a hacer grande y hago esto aquí. Resulta que este es el cilindro. Yo lo rote, se genera un cilindro que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque cuando yo rote esto que está aquí, yo lo rote para acá, me va a generar este cilindro que está aquí. Ahora, vamos a establecer los valores para los ejes de rotación. Nosotros estamos claros que todo este es el eje X. Pero tenemos que ir con claridad. Fíjense una cosa. La distancia que hay desde aquí
¿Ok? Hasta el medio de acá. Toda esta distancia que está aquí, yo la voy a llamar X minúscula. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es 4. Miren, es 4. Quiere decir que el pedacito este que queda aquí, déjenme quitar esto. Déjenme quitar este 3, déjenme quitar este 2. Ya. ¿Qué quiere decir? Que el pedacito este que queda aquí, este, es simplemente a 4 le resto x, es decir, 4 menos x. Y esto que está acá va a representar para nosotros el radio de rotación. Entonces, como ese es el radio de rotación, entonces el volumen queda expresado así. El volumen va a ser igual a la integral. Déjenme escribir bien la integral. A la integral entre 0 y 4, que es este valor y este valor, de 2 por pi, por el radio de rotación. Y el radio de rotación lo voy a escribir aquí como 4 menos x, que es este. Multiplicado por la función. Ah, pero nosotros sabemos que no importa dónde yo me coloque, aquí, 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 o en la parte de arriba, aquí, 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 eso es igual a la raíz de x, porque es la que me está describiendo esta curva. Entonces aquí va la función. Quiere decir que aquí la función es la raíz de x. Y todo esto diferencial de x. Sacando las cuentas, este 2pi pasa afuera. Me queda la integral entre 0 y 4. Como esto es raíz de x, eso es x a la 1 medio. Entonces me queda 4 por x a la 1 medio menos 1 medio por x a la 1 es x a la 3 medios. Y todo esto diferencial de x. Ya cuando estoy en esta parte, integro aplicando la regla de la potencia. Entonces me va a quedar aquí que esto va a ser igual 2 por pi. Al integrar este me queda 4 por x elevado, vamos a escribirlo bien, por x elevado a la 1 medio más 1, todo dividido entre 1 medio más 1, menos. Al sacar la cuenta aquí es x elevado a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Encerramos esto en un corchete y decimos que esa estructura la tenemos que evaluar entre 0 y 4. Sacando, entonces aquí me está quedando que esto es igual a 2 por pi. Aquí me queda 1 medio más 1 son 3 medios. Es decir que es 4 por 2 tercios por x a la 3 medios. Menos 3 medios más 1 son 5 medios, es decir, 2 quintos de x elevado a la 5 medios. Y todo esto evaluado entre 0 y 4. Ya lo que nos toca es evaluar. Así que esto va a ser igual a 2 por pi integral. 4 por 2 es 8 tercios de 4 elevado a la 3 medios. Pero eso es lo mismo que 4 en raíz y todo elevado a la 3. Y esto es 2 sobre 5. Y esto es lo mismo que la raíz de 4 y todo elevado a la 5. Si sacamos las cuentas, 4 es 2 a la 2. Sale fuera como 2 y me queda 2 por pi que multiplica a 8 tercios por 2 elevado a la 3. Menos 2 sobre 5, 4, sale fuera como 2 y me queda 2 elevado a la 5. Es decir que finalmente me queda que esto es 2 por pi, 2 por 2, 4 por 2, 8, y 8 por 8 son 64 tercios.
Y aquí es 2 a la 5. Sería 2 por 2, 4, 2, 8, 16, 32. Por 2, 64. Sobre 5. Lo único que nos tocaría es sacar la cuenta de esto. Y esto lo podemos sacar de la siguiente forma. Yo puedo sacar factor común 64 y sacar la cuenta de lo que es 1/3 menos 1/5. Queda a criterio de cada cual como lo quiera hacer. Aquí 5 por 1 es 5 y 3 por 1 es 3. Y 5 menos 3 es 2. Entonces me queda 2 por este 2. Entonces me queda 2 por 2 por pi por 64 dividido por 15. Esto es lo mismo que 4 por 64. 4 por 4, 16. 4, 6, 24 y 1, 25 sobre 15 pi unidades cúbicas de volumen. Y este es el resultado. Entonces fíjense que ya rotamos en torno a x igual a 4. ¿Cuál nos falta hacer ahora? Nos falta ahora este último, que es rotar en torno a x igual a 6. Es decir, que en una tarea calificada yo les puedo colocar un solo ejemplo para que me den las diferentes opciones de rotación y los valores que le dan. O que me comprueben por dos métodos que el resultado es el mismo. Ahora viene la parte de la rotación para x igual a 6. Nuevamente volvemos a hacer el sistema referencial. Dibujamos el eje Y y vamos a hacer el eje X bastante grande. Y lo voy a identificar por aquí. Ya sabemos que a cada 3 es 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me va a alcanzar el espacio. Tengo que hacerlo de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sabemos que en 4, aquí, la función vale 2. 1 y aquí. Es decir, que la gráfica de la función está aquí. Pero yo tengo que trazar la recta, y la recta dicen que es en 6. Este es 4, 5, 6. Es decir, aquí. Y digo yo, ok, esta es la recta x igual a 6. Recuerden que la figura llega hasta aquí. Oh, qué feo. Entonces uno dice, bueno, profesor, ahora la cosa dice que esto lo tengo yo que rotar en torno a este eje que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tengo que dibujar un simétrico para acá, poner un punto, y voy a dibujar un auxiliar aquí. 1, 2, 3, 4 aquí. Perdón. 1, 2, 3, 4 aquí. Este es un paralelo al eje Y. Quiere decir que la figura que se me está formando, ya va un minuto, déjenme hacer una pequeña carga que se me está descargando algo por acá. Solo un minutito, ya va, que se me está descargando aquí esto. Ok, vamos bien. Entonces aquí, si ustedes pueden ver, la figura, la figura esta, cuando yo la roto, en torno a esto se forma un simétrico acá. Entonces, yo debo ver cómo voy a trabajar. Entonces, nuevamente, yo voy a escoger un rectángulo aquí. ¿Ok? El rectángulo lo voy a escoger aquí.
Entonces, cuando yo dibujo mi rectángulo, porque resulta que cuando yo lo voy a rotar, yo tengo que generar un cilindro. Y recuerden que el cilindro se debe formar, como decir, de esta manera. ¿Ok? Entonces yo tengo que establecer aquí ciertos parámetros. Ya sabemos que la función arriba, esta función vale igual a la raíz de x. Ahora, nosotros sabemos que desde aquí hasta aquí, 1, 2, 3, este vale 4. Y 5 y esto vale 6, que esta es la recta. ¿Qué indica esto? Que desde aquí hasta aquí, un punto medio aquí, eso es un valor de x cualquiera. Quiere decir que cuando yo estoy variando el x, estoy variando la altura de la función. Ahora, resulta que yo sé que todo esto que está aquí vale 6. ¿Qué indica esto? Que el pedacito este que falta aquí, donde está esto, vale exactamente 6 menos x. Y esto que está acá va a ser mi radio de rotación. Así que yo puedo establecer el volumen y el volumen va a ser igual a 2 por pi integral. Ustedes dirán, profesor, ¿y los límites de integración no cambian? Porque la figura está evaluada entre 0 y 4. No está evaluada entre 0 y 6, es entre 0 y 4. Entonces esto sigue siendo 0 y 4. Entonces yo escribo aquí 2 por pi por el radio de rotación. Y ya sabemos que el radio de rotación es 6 menos x. Multiplicado por la función. Y la función vale la raíz de x, que es lo que yo tengo aquí, mírenlo. Y todo eso es el diferencial de x. Yo puedo sacar afuera, perdón, escribí algo de más acá. Esto no va porque ya lo puse afuera. Vamos a escribirlo bien. Hace que me confundan y tengamos problemas. Ya saqué el 2pi. El radio de rotación, sabemos que acabamos de decir que es 6 menos x. Y lo multiplicamos por la función que es la raíz de x. Todo esto diferencial de x. Al multiplicar me queda que esto es 2 por pi por la integral de 6 por x a la 1 medio, porque este raíz se escribe como esto. Y aquí por x, 1 medio me queda 3 medios. Y todo esto diferencial de x entre 0 y 4. Bueno, aquí lo que nos toca a nosotros es hacer el cálculo. Así que esto va a ser como resultado 2 por pi 6 elevado. Esto lo vamos a hacer directo. 1 medio más 1 son 3 medios. Entonces aquí me queda 2 tercios por x a la 3 medios. Y aquí 3 medios más 1 son 5 medios. Entonces aquí sería, perdón, 2 quintos por x a la 5 medios. Y todo esto evaluado entre 0 y 4. Finalmente me queda que esto es 2 por pi. Integral, aquí puedo simplificar. 6 entre 3 es 2 y 2 por 2 me da 4. Y aquí me queda que esto es la raíz de 4 elevado a la 3, fíjense. Esto es de la raíz y el 4 es el que tengo aquí. Y aquí me queda 2 sobre 5 y aquí me queda la raíz de 4, todo elevado a la 5. En 0 me da 0. Si hubiese un número hay que evaluarlo. Entonces esto me da como resultado 2 por pi. Aquí raíz de 4 es 2. Y 2 a la 3 es 8. Y 8 por 4 es 32. Menos. Aquí 2. La raíz de 4 es 2. Me queda 2 a la 5 es 32. Y 32 por 2 es 64. Todo eso dividido por 5. Y aquí no hay problema porque el volumen finalmente va a ser 2 por pi. Al sacar las cuentas acá, 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. Menos 64. Y todo eso dividido por 5. Sacan las cuentas y ya sabemos que eso son unidades cúbicas de volumen. ¿Ok?
Entonces, ya tenemos cubierta esta cuando x igual a 6. Algunos de ustedes se preguntará, profesor, ¿y este último ejemplo que está aquí, por cuál método se puede hacer? ¿Se puede hacer por el método de disco? La respuesta es no. Este que está acá se puede hacer por el método de arandela. Se lo voy a proponer para que lo hagan ustedes. ¿Ok? Ok. Bueno, por el método, por lo menos le voy a hacer el pequeño grafiquito que voy a necesitar para hacer esto. Entonces voy a trazar aquí, vamos a hacerlo bastante grande para que se vea. Voy a trazar aquí el eje X. Voy a trazar por aquí el eje Y. Ya sabemos que... Vamos a ver si nos alcanza. Si no, lo borramos, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a trazar el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Esta es la recta. X igual a 6. 1, 2. Entonces aquí, en 4 y en este, y en 2, tengo un punto. Aquí. Quiere decir que aquí pasa la gráfica de la función. Y llega hasta aquí. Vamos a hacerlo. Ya, disculpen. Quiere decir que aquí va este y roto, indudablemente, se genera esto. Ya va, iba quedando muy bien, pero bueno. ¿Ok? Porque estoy rotando en torno a la recta esta que está aquí. Entonces, si nosotros vamos a hacer el método de arandela, nosotros tendríamos que hacer esto. Pongan atención. Voy a dibujar una arandela un poco exagerada. Lo voy a hacer aquí y aquí. Ya va. Ahí va también. Bueno, si ustedes pueden ver, vamos a ver si puedo mejorar el de abajo. Si ustedes pueden ver, aquí se ve la arandela. La voy a marcar con rayitas aquí, esta que está aquí. Este es el borde externo. Me faltó aquí. Ya va, porque no es muy fácil de dibujarlo así. En papel sí, pero aquí con esto se le complica a uno el asunto. Y este que está acá es la parte del borde interno. Fíjense que se está formando una arandela. Y aquí, cuando yo muevo esto, se está formando un cilindro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo muevo esto para acá,
exactamente aquí, esto va a generar un cilindro aquí, que es como este que está aquí. Pero cuando lo hago con el método de Arandela, entonces yo tengo que establecer. Entonces fíjense que va a haber varios radios. Va a haber un radio que va a ir, vamos a hacerlo todo en negro, un radio que va a ir desde aquí hasta aquí. Y resulta que este radio que está aquí yo lo voy a llamar R1. Y va a haber un radio que va desde aquí hasta aquí. Y ese va a ser un radio 2. Si yo lo trazo con una línea, sería este era el radio 2 y este sería el radio 1. Por supuesto, el radio 2 va a ser mayor que el radio 1. ¿Quién es el radio 1? Fácil, porque la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 2. Pero ¿quién es el radio 2? Porque es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Resulta que desde aquí hasta aquí es 6. Pero si yo desde aquí hasta aquí, yo le resto la función en todo caso, como lo estoy haciendo aquí, va a ser i al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la función, veámoslo acá, desde aquí hasta aquí es la función. Y esta función es x igual a i al cuadrado. ¿Por qué? Porque la función original es i igual a la raíz de x. Yo tengo que despejar x porque aquí el diferencial que yo tengo es el diferencial de i. La distancia que hay desde aquí hasta aquí ya sabemos que es 2. Pero la distancia que hay desde aquí hasta aquí es tomar todo esto y quitarle este pedacito. Es decir, que si desde aquí hasta aquí es 6 y yo le quito desde aquí hasta aquí, lo que me queda es este radio 2 grande que está acá. Y ese es este. Entonces aquí ustedes tendrían que utilizar la fórmula que dice que es la integral entre 0 y 2, porque es donde está variando i, de pi por radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Todo esto diferencial de ahí. Y por ahí ustedes lo hacen. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la teoría. ¿Ok? Vamos a ver. Denme un minutito acá. Los ejercicios de esto, yo no creo que le di las páginas, pero ya le vamos a dar las páginas. Los ejercicios, para que este fin de semana se pongan a divertirse con los ejercicios de esta parte, están en la página 427. Recuerden que es el libro de Stewart. Y son la sección 6.1. También están los ejercicios, veamos. No, perdón, estos son los de área. Esto no. Ya esto lo hicimos. Déjenme buscar los que son específicos. Ya va. Ah, ya los conseguí. La página 438. Los ejercicios son de la sección de ejercicios 6.2. ¿Cuántos van a hacer? Todos los que puedan, que estén planteados allí, que sean capaces ustedes de trabajarlo. Y también vamos a hacer los ejercicios de la página 444. Y esa sección de ejercicios es la sección que pertenece a los ejercicios 6.3. Entonces ahí van a tener bastante ejercicio para que pasen este fin de semana trabajando. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la introducción hoy a algo más. ¿Ok?
Déjenme buscar aquí. En específico. Ok. Resulta que ahora vamos a ver algo. Vamos a separarlo aquí un minuto. Que no es que no tenga nada que ver, sino que es un tema nuevo que ya no es de cálculo de volumen, sino que se llama técnicas de integración. Vamos a subrayar esto. Y resulta que nosotros vamos a tener aquí, digámoslo así, en base a las fórmulas que nosotros tenemos anteriormente, una forma de integración que no se puede hacer con las anteriores. Es decir, que cuando no cumplen las primeras 17 reglas que nosotros vimos, tenemos que utilizar las técnicas de integración. La primera técnica de integración que nosotros vamos a ver el día de hoy se llama integración por partes. Lo subrayamos. ¿Y de qué se trata esto? Pongan atención de esto que está acá. Resulta que si yo le aplico, veámoslo así, si yo le aplico la derivada con respecto a x al producto de una función f de x por g de x, todo el mundo sabe, por cálculo 1, que la derivada de un producto es la primera función derivada, f', por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que yo puedo integrar ahora esto. Si ahora se integra dos puntos, entonces uno dice, bueno, yo voy a integrar el diferencial respecto de x, de f de x por g de x, y aquí voy a integrar a f' de x por g de x más f de x por g' de x diferencial de x. Pero si yo, pongan atención, si yo le aplico la derivada o la integral de la derivada, eso me da la cantidad integrando. Eso es por las propiedades de las antiderivadas, es decir, que la derivada y la integral son funciones inversas. Entonces, cuando yo le aplico la integral a la derivada de una función, me queda la función. Es decir, que aquí puedo escribir que esto es f de x por g de x. ¿Ok? Ahora, de este lado de acá yo tengo la integral de una suma. Yo le aplico la suma de la integral. Entonces me queda que es la integral de f' de x multiplicado por g de x, todo esto diferencial de x, más la integral de f de x g' de x diferencial de x. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que si yo despejo esto que está aquí, me va a quedar que la integral de la función f de x multiplicado por g' de x
diferencial de x es la función f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x, diferencial de x. Y esto que está acá, parcialmente, es lo que nosotros vamos a considerar para la integración en función por partes. ¿Ok? Si nosotros ahora, llamamos, por ejemplo, u igual a f de x y b igual a g de x, quiere decir que el diferencial de u va a ser igual a f' de x diferencial de x. Y que en este caso el diferencial de b va a ser igual a g' de x diferencial de x. Entonces, si nosotros vemos acá, este f que está acá es u. Lo voy a cambiar aquí. Este lo voy a cambiar aquí. Este g de x está aquí. Lo voy a cambiar aquí. Este diferencial de b es g' por diferencial de x. Es decir, este. Entonces, si nosotros hacemos estos cambios respectivos en la parte de arriba, lo que vamos a obtener es que la integral de u por el diferencial de b siempre va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Y esta es la fórmula resumida de una integración por partes. Esa es la forma clásica. Hagamos un ejemplo para que veamos. Supongamos que yo tengo la integral de x, seno de x, diferencial de x. Y que yo quiero calcular esta integral. Esa no se puede hacer directamente. Entonces uno dice, bueno, profesor, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Bueno, yo voy a llamar u igual a x, a este que está acá. Quiere decir que du va a ser igual a dx. Y voy a llamar a db igual a lo que queda aquí. Es decir, al seno de x diferencial de x. Quiere decir que si yo integro, a lo que yo integre, me queda que b es igual a menos el coseno de x. Así me queda que la integral de x por el seno de x diferencial de x va a ser igual. La fórmula dice u por b. Entonces yo veo acá. Este es u. Entonces digo, u va a ser x por b, que vale menos el coseno de x. Miren. Después dice la integral de b por du. Entonces aquí dice, miren, menos la integral de b por du. Entonces yo coloco acá menos la integral de b, que es menos el coseno de x. ¿Por quién? Por du. Ah, pero du es de x. Entonces escribo yo por acá d de x. Así me queda que la integral del seno de x diferencial de x es igual. Quito los paréntesis y me queda menos x coseno de x. Este menos con este menos me queda más. Y cuando yo calculo la integral del coseno es el seno de x. Y le sumamos c, que es la constante de integración. Entonces ahora nosotros tenemos una herramienta muy poderosa para hacer ejercicios, que se llama integración por partes. ¿Ok? Por supuesto,
Tenemos que hacer mucho más ejercicio, pero por el día de hoy lo vamos a dejar así. Vamos a parar la grabación.